Bueno, si quieren vamos arrancando. Si alguno tiene ya alguna pregunta para hacer, arrancamos. Un millón de preguntas. Oh, Un millón. muy bien. Bueno, arranquemos por la primera. Con la uno. Tenemos, tenemos toda la tarde, así que Sé que el resto de los chicos por ahí van a estar más adelantados que yo, así que les voy a dejar a ellos que pregunten primero y después voy yo después con lo básico, básico. listo. El de tranquilo, chicos. No sé de quién estás hablando. No sea batate, diga. Dale, Juan, yo sé que vos querés. Bueno, Bueno, como ninguno se por anima, eso, nos parece que no tenemos preguntas de nivel muy alto, entonces arranquemos Claro, con vamos las con las de básicas. abajo. voy a ir con algo que preguntaron la clase pasada, pero que me quedó, o sea, que roza con lo que preguntaron la clase pasada. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el ejercicio 1, ¿Mm? hice la parte B del ejercicio 1, ¿Mm? pero me cuesta muchísimo la parte final del ejercicio 1. La hice como 5 veces y no me salió. O sea, ¿dónde está la dificultad? O sea, Y nosotros la dificultad, la semana pasada lo que habíamos hecho era plantear un circuito eléctrico equivalente en el cual nos quedaba un capacitor y en paralelo con ese capacitor nos quedaba una inductancia que era la masa y una resistencia que era el rozamiento, ¿no? El capacitor era la inversa de la constante elástica del sistema, ¿no? Estamos hablando del inciso B, ¿no? El inciso A me parece que no debería tener mayores complicaciones. en realidad es más que nada por la situación física, matemática que se plantea en la última sección, en el 1B, cuando ya dice que no voy a tener una tensión en la bobina del M, o en la masa, no voy a tener una oscilación sobre la masa. Sí, No, me estoy confundiendo. No, sí, está bien. No sé sí, cómo pasarlo matemáticamente a algo que corresponda. bien. Eh, Bueno, a ver si lo podemos explicar. Lo que habíamos planteado la clase pasada era que nosotros teníamos un sistema. Escucho unos ruidos extraños como si fuese un motor, no sé Un quién es. turbojet. Yo voy Sí. a bajar. No, el sistema que habíamos planteado esto y planteamos de que en esta punta nosotros íbamos a aplicar una fuerza, ¿no? Entonces claro, dijimos sí. que Sí, para el caso que estábamos planteando se dificultaba un poco porque como este resorte que tenemos acá no tiene masa, se complicaba un poco plantear qué es lo que hacía esta fuerza sobre el resorte. Entonces dijimos, bueno, vamos a agregar una masa acá. Se llama masa cero y después la vamos a hacer igual a cero, ¿no? Así nos podemos plantear sumatorias sobre esa masa. Entonces, si planteamos cuerpo aislado en esa masa cero, yo lo que voy a tener es que por un lado sobre esa masa está actuando la fuerza X, F, y por otro lado le estoy restando K por X, siendo X esta distancia. Si lo planteamos como que esto es X0 y esto es X1, lo plantearíamos como K por X0 menos X1, y eso sería igual a masa cero por la derivada de la velocidad en el punto cero, la velocidad con la cual se mueve esa masa, ¿no?
Y por Sí, otro sí, sí. lado, en la segunda masa tendríamos aplicada la fuerza del resorte. A esa fuerza le vamos a restar la fuerza de reacción de, del amortiguador, y eso va a ser igual a la masa por la derivada de B sub 1, ¿no? Ahí ya te freno en una cosita. A ver, Las fuerzas son distintas una de otra. ¿cuál esfuerzo? Perdón, del resorte. No debería cambiar. Perdón, las fuerzas son distintas. La fuerza en un extremo del resorte, en sentido, es completamente opuesta al otro extremo del resorte. Mi consulta es si debería en eso Sí, afectar lo que pasa es que las posiciones de x0 y x1 restándose. sí, el tema es que hay que definir, habría que definir realmente cuál es la dirección positiva. Yo sé que esta fuerza que estoy aplicando acá, que sería una fuerza en este sentido, se está oponiendo a una fuerza que tengo en ese lado en el sentido contrario. Entonces tengo que ponerla Claro. con signo distinto. Por ahí podemos plantear, en este caso, si consideramos al revés, acá nos quedaría x1 menos x0 para ser realista respecto de cómo planteamos esta de acá. Entonces me quedaría que esta fuerza es signo contrario de esta que tenemos acá arriba. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces eso ¿qué nos quedaría? Si los planteamos en términos de un circuito eléctrico equivalente, tenemos dos velocidades distintas. Tengo una velocidad V0 por este lado y tengo una velocidad V1 por este. Todos los elementos que se mueven a V1 comparten la misma malla, o sea que este elemento y este elemento están en la misma malla. Y en esta ecuación, el elemento que se mueve a B0 sería esta masa 0, pero dijimos que la íbamos a hacer 0, así que lo único que me queda es la fuerza externa. Entonces yo lo que voy a tener es, vamos a seguir planteando estas dos ecuaciones con el circuito eléctrico equivalente y después despreciamos la masa esa que no tenemos en realidad. Yo lo que tendría sería un generador de tensión, que lo vamos a llamar F, ¿no? A la velocidad V0 solamente se mueve la masa M0, o sea que tendría que poner una inductancia cuyo valor sería M0, por la cual va a estar circulando la velocidad V0. Después tengo el resorte que comparte las dos mallas, que me quedaría igual a la inversa del capacitor. La constante del resorte. Entonces por acá tendría V0 por este lado y tendría V1 por ese lado. Y después acá tendría los elementos que se mueven a la velocidad V1, que dijimos que era la masa y el rozamiento, y estos dos van a estar circulados por una velocidad V1, ¿no? Cuando hacemos esta masa igual a 0, ¿no? Cuando hacemos que la masa que pusimos ahí para hacer cuerpo aislado es igual a 0, lo que me queda esto sigue siendo V0, con la única diferencia que ahora tengo el generador de tensión aplicado directamente sobre el capacitor. O sea que la fuerza que tengo sobre el resorte siempre va a ser la misma. Lo que va a pasar es que esa fuerza va a producir un desplazamiento instantáneo. O sea, este capacitor, cuando yo cambio la fuerza, instantáneamente va a cambiar la tensión en el capacitor, ¿no? Como el capacitor no tiene pérdidas, no tengo ninguna resistencia en serie, la tensión ahí va a cambiar instantáneamente, y lo que ocurre es que acá tengo corrientes que van a tener formas de delta que van a hacer que ese capacitor se cargue instantáneamente. Por lo tanto, esta tensión que yo tengo acá me va a seguir a la fuente independientemente de el valor de capacitor que yo tenga acá. Y por lo tanto la velocidad va a depender solamente, la velocidad de la masa va a depender solamente de la
de la masa y el amortiguamiento, y no va a depender en ningún momento del resorte. Ahora bien, esto es un circuito, ¿no? Ahora, a mí me piden, en el enunciado del ejercicio, que yo analice el comportamiento de este sistema considerando que voy a tener un escalón. O sea que yo lo que voy a hacer es, en un momento determinado tengo un extremo del resorte. Entonces, voy a tener el extremo del resorte en una posición, llamémosle x01, y la voy a pasar instantáneamente a una posición x02, ¿no? O sea, voy a cambiar la posición de uno de los extremos del resorte, y la idea es ver cómo se mueve la masa, el amortiguador y el resorte en esas condiciones. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, Sí. el objetivo ahora es que yo tengo... Acá ya no tengo más una fuerza, sino que tengo un desplazamiento. O sea, yo lo voy a excitar a esto con una posición, ¿no? Entonces, no tengo ningún elemento en el circuito eléctrico equivalente que me represente una entrada de posición. Si fuese una velocidad, ¿no? Si fuese una velocidad, yo podría cambiar este generador de tensión por un generador de corriente, y esto me representaría una entrada de velocidad. El resto del circuito no cambia porque la estructura con la cual están unidos las masas, el resorte y el amortiguador sigue siendo el mismo. O sea que la naturaleza de esta parte del circuito no tendría que cambiar, ¿no? O sea, yo lo que ahora tendría que ver es que estoy forzando esta V0 que tenemos acá, la estoy forzando a través de este generador de corriente que tenemos ahí. Pero el caso que tenemos es que tenemos un generador de posición, o sea, tendríamos que poner una posición para representar el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué forma debería tener un generador de corriente en estas condiciones para que me dé un escalón de posición? O sea, tengo este problema que me cambia el teléfono de dirección. Tendría que anularle el GPS. Así no me... Vamos a dejarlo por ahora, sí. Perdón, Walter. Sí. Tengo una consulta. No sé por qué no me aparece la pantalla compartida, me aparece solamente tu símbolo. A ver, vamos a cerrar y volvemos a abrir. A mí me pasó la clase anterior y si actualizas desde tu parte, digamos, no cambia. No sé por qué. Ah, ahí apareció. Bueno, a ver. Ahí apareció todo. Bien. Mil disculpas. No, por nada. Entonces yo tendría que poner un generador de corriente acá que me represente una variación de velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tendría que poner una, como la diferencia entre la posición, o sea, la X va a ser la integral de la velocidad. Yo tendría que poner un generador tal que la integral de ese generador me dé un escalón. Entonces, si yo pongo acá una delta, ¿no? Una delta de t, en la velocidad, cuando la integro, me daría la posición, y la posición me daría una posición en forma de escalón, ¿no? Este sería x de t. Perfecto. Entonces, el hecho de analizar el comportamiento de este sistema para una variación de posición implicaría que nosotros tenemos que colocar en este circuito equivalente un generador de corriente cuya función sea una delta de t. Y tendríamos que arbitrar los medios para encontrar la función de transferencia entre este generador de corriente y, bueno, lo que querramos calcular, B1, o no me acuerdo qué parámetros pedía, pero creo que pedía cuando la fuerza de la masa igual a la fuerza del amortiguador o cosas por el estilo, o cuando la tensión en el amortiguador o la fuerza en el amortiguador es igual a la fuerza del resorte. Bueno, eso es una cuestión que hay que analizarlo físicamente. O sea, si te pide que la fuerza en el amortiguador sea igual a la fuerza del resorte, significa de que la caída de fuerza en la masa tiene que ser cero.
y eso va a ser 0 cuando la derivada de la velocidad sea igual a 0. O sea, cuando la derivada de la velocidad es igual a 0. O sea, vamos a suponer que la velocidad tiene un comportamiento así, pongámosle, ¿no? En este punto donde la derivada de la velocidad es 0, la caída de tensión en esta inductancia es 0 y por lo tanto la fuerza en este punto va a ser igual a la fuerza en este punto y tendríamos, o sea que nuestro objetivo en principio sería conocer cuánto vale B sub 1 de t, ¿no? Claro, es que bueno, justo específicamente esa era mi duda, no era justo lo anterior. Perdón, no te frené porque No. arrancaste Por lo menos con todo y... para plantear la situación. Entonces, ¿cómo calculo B sub 1 de t? Bueno, qué sé yo, puedo plantear nodo acá, ¿no? Entonces tengo que la tensión que yo estoy aplicando es igual a la corriente, ponémosle así, a la corriente que se va por el capacitor, que va a ser F, ¿no? F dividido la impedancia del capacitor, que sería 1, o sea, K sobre S sería. Esa sería la corriente en el capacitor, y en el otro lado tendría F sobre SM más B, ¿no? Esa sería la suma de corrientes. Y de acá puedo sacar una relación que exista entre F, perdón, entre F y B. O sea que esto me quedaría F, factor común de S sobre K más 1 sobre SM más B. O sea que me quedaría F por S cuadrado M más B S más K, y acá tengo K por SM más B. O sea que esto me quedaría K por SM más B dividido S cuadrado M más B por S más K, y finalmente B sub 1 respecto de B sería esto mismo dividido SM más B. O sea que me quedaría K sobre S cuadrado M más B por S más K. Esta sería la relación que tendría entre B1 y B, ¿no? O sea que B1 me va a quedar K por S cuadrado M más B por S más K. Esto multiplicado por la transformada de la delta, que sería la señal de entrada, que es 1. O sea que B de t sería la antitransformada, B1 de t sería la antitransformada de esa expresión que tenemos ahí. No sé, puedo haberme equivocado la cuenta por ahí, Roger o Marquitos, si me mando alguna macana con la simplificación del pasaje de términos, avísenme porque... Yo, perdón, pero me pasó un poco lo que le pasó a... No me acuerdo cuál de los chicos, que pierdo tu imagen, pero estuve tratando de reconectarme a ver si volvía, pero no llegué a ver la última parte, pero no logro determinar si soy yo o es por ahí el... Bueno, Yo lo veo, yo lo veo, es y que debe ser un tema de la red. la red debe ser, porque hoy cuando uno de los chicos planteó que no te veía, yo te estaba viendo, y ahora de repente se me cortó a mí el video. bueno, pues Me cierro. inicié 2 veces. Pues cierro. Por ahí habría que bajarle la calidad del... Yo le hice lo mismo acá. Le voy Tu a bajar, calidad, le Walter. voy a bajar Creo la que calidad. no anda bien el Jitsi, porque nos pasa de vez en cuando a cualquiera, digamos. Sí, una pena, porque hasta hace un tiempo andaba bien. Ahí yo le bajé mi calidad. Yo también. Esperen que voy a cerrar esto. Ahí te volví a ver, Walter. Y ahí volví a ver la pantalla. Bueno, vamos a ver ahí con baja calidad, a ver si
si por ahí soy yo que estaba queriendo mostrarle No, todo no, con sí, calidad. pero es errático. Yo creo que algunos pierden y van y no siempre son los mismos. Bueno, Yo entonces por llegamos. ahora vengo invicto, digamos. No, a mí no Bueno, se me perdió nunca, pero bueno. bien. Buenísimo. Entonces habíamos llegado a esta condición donde tengo la expresión de B sub 1 de S, ¿no? Esto es de S. O sea que si te antitransformo esa expresión que tengo ahí, tendría que poder encontrar cuál es la expresión de B sub 1, ¿no? Ahí, Eh, justo, me parece que me acaba de pasar cómo se soluciona esto. No, ya está. A mí me pasó y se volvió a reactivar, pero es el sistema. si quieren Por, les paso un link y probamos con otra red, vamos a Meet o alguna otra, o vamos es a... como que se va pasando. Se va pasando Sí, esto sí, de uno a otro, el virus se contagia. El virus nos va tapando los ojos a cada uno. Si quieren nos pasamos a Meet. La única macana es que por ahí estamos... Intento reingresar, me fijo y bueno, Bueno, démosle otra oportunidad al Jitsi. bien. Estabas reviendo un poco lo que habíamos visto la ese, consulta pasada, la ¿no, consulta Walter? Sí, pasada. Sí, por ahí ahora perfecto. estamos extendiéndonos un poquito más porque vamos ya directamente a la solución. Bien. Excelente, ahí estoy. Perfecto. Bien, bueno, entonces habría que reemplazar valores acá y antitransformar esto por fracciones parciales o algún método que tenga. Esto no me acuerdo, no sé si me acuerdo mal, pero me parece que esto tenía un polo doble. No tengo presente ahora los valores, pero creo que tenía un polo doble y entonces teníamos la respuesta para la velocidad nos quedaba una cosa como esa. Bueno, entonces para cruzar este punto había que calcular la derivada de B1 respecto de t igual a 0, sacábamos este punto y ese era el punto donde la fuerza sobre el resorte igualaba a la fuerza en el amortiguador, ¿no? Así que no sé qué otra cosa, decime vos que no te cerraba respecto de este ejercicio. No se me había ocurrido el cómo aplicar la función delta en la transformada S, o sea, haberlo aplicado el B aplicárselo a la señal de B1, y que luego a partir de eso, bueno, tengo que hacerle la derivada a B1 con respecto a T, que bueno, en realidad es multiplicar todo eso por una S. Y ya con eso mismo lo igualo a cero lo que me queda y de ahí despejo el Sí, valor. o sea, si directamente te mirás la aceleración en esta expresión, ¿no? O sea, si esto lo multiplicas por S, lo que vas a tener es una expresión que en algún momento va a cruzar por cero justo en este punto, ¿no? Claro. Y bueno, ese sería el punto donde las dos fuerzas son iguales, ¿no? Claro, en ese caso lo que yo debo despejar entonces es mi relación entre, ¿cómo era? Entre M y K. A ver, entre M y K. Tu relación entre M y K, sí. Buenísimo. Listo. Ese Sí. era mi Si consulta. alguno tiene alguna otra duda respecto de este ejercicio, si por ahí cambiamos de ejercicio, de consulta. Así no volvemos a repetir. Yo quería consultar el ejercicio 3, a ver cómo quedaría el circuito. A No ver, estoy seguro. déjame que miro a ver cuál era el ejercicio 3. El ejercicio 3. Ah, bien, ese ejercicio está lindo. Vamos a ver. Se veía que te iba a gustar, Walter. No, sí. Ese está para No, este está lindo para
La gente que sabe algo de electricidad es interesante. Bueno, lo que tenemos ahí es... No, un resorte, una masa. No me acuerdo, a ver. Esto era B, K1, B, M1, K2. Bueno, entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer acá es en base a lo que venimos desarrollando nosotros, plantear un circuito eléctrico equivalente. Nosotros dijimos, teníamos aplicado una fuerza acá, F, que esa fuerza era senoidal, ¿no? Entonces dijimos, nosotros no vamos a considerar el peso de la masa, porque eso nos originaría de que el modelo que nos daría como resultado sería un modelo no lineal y por lo tanto no vamos a poder representarlo por un circuito eléctrico equivalente, ni por una función de transferencia, ni por ninguna otra expresión lineal, ¿no? Entonces vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es cero y lo que vamos a hacer es determinar a ver cuál sería el circuito eléctrico equivalente de este sistema. Lo que tenemos claro es que tenemos una velocidad con la cual se va a mover M1 y tenemos una velocidad distinta con la cual se va a mover M2. Entonces eso, desde el punto de vista físico, o sea, este punto está a una referencia fija, o sea que este resorte y este amortiguador se van a mover a una velocidad que va a ser V sub 1. Este resorte se va a mover a una diferencia de velocidad que va a estar dada por V sub 1 menos V sub 2 o V sub 2 menos V sub 1, dependiendo de cómo tomemos las direcciones de las velocidades y de las fuerzas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que acá tenemos bien claro que tenemos dos velocidades, por lo tanto, si planteamos la equivalencia de tensión, tendríamos dos mallas en el circuito equivalente. Tanto este resorte como este amortiguador como esta masa se van a estar moviendo todos a la misma velocidad y por lo tanto podemos decir que van a estar ocupando la misma malla. La señal externa que estoy aplicando es una fuerza sobre la masa M1, o sea que podríamos decir que la velocidad que va a generar esa fuerza va a ser V sub 1, ¿no? Y a la cual están asociados todos los elementos que se mueven a esa velocidad. Entonces, vamos a tratar de plantear el circuito eléctrico equivalente sin plantear las ecuaciones, ¿no? O sea, yo tendría acá un generador de fuerza, ¿no? De este generador de fuerza sale una velocidad V sub 1 y esa velocidad va a estar pasando por una inductancia cuyo valor va a ser M1, una resistencia cuyo valor va a ser B y un resorte cuyo valor va a ser 1 sobre K sub 1, ¿no? Toda esta malla va a corresponder a la velocidad V sub 1, ¿no? Dijimos que este elemento K sub 2 va a compartir la malla entre V sub 1 y V sub 2, o sea que va a estar formando parte de la rama y por esta malla va a estar circulando la velocidad V2. Y el único elemento que tenemos que se mueve solamente a la velocidad V2 es la masa 2, ¿no? Entonces ahí tendríamos un circuito eléctrico equivalente de este sistema, ¿no? Podríamos plantear, tenemos una fuerza, ¿no? La fuerza sobre el resorte, y podríamos plantear, qué sé yo, o ecuaciones, un circuito eléctrico, un diagrama en bloques que represente
este sistema, o directamente plantear las ecuaciones. O sea que esto lo vamos a llamar F. Entonces, Bien, o sea, básicamente, sí, sí. decime. No, sí, continúa. No, una posibilidad sería plantear ya que estamos utilizando herramientas que le pusimos a disposición a ustedes, vamos a plantear por ahí un diagrama en bloques. O sea, yo tendría la fuerza que tenemos aplicada, a esa fuerza le restamos la fuerza 1, a esa fuerza 1 tendría la caída en esta impedancia, entonces divido por esa impedancia, tendría 1 sobre SM1 más B más 1, no, K, perdón, K sobre S. Por lo tanto, acá tendría B sub 1, ¿no? Si a B sub 1 le resto la corriente que va por acá, que le vamos a llamar B sub K, tendría B sub 2 acá. Vamos a hacer al revés, pues si no me van a quedar derivadores y no quiero. A esto le resto B sub 2. Acá tengo B sub X y tendría que generar B sub 1 para realimentar acá, o sea que eso lo multiplico por, esto sería K sub 1 y esto sería, esto es K sub 2. Si esta corriente la multiplico por la impedancia del capacitor, que sería 1 sobre SC, ¿no? O sea, me quedaría K sub 2 sobre S, y acá tendría F1, que sería lo que tengo que realimentar acá. Y si a F1 lo divido por la impedancia de la masa, tengo B sub 2. Entonces acá tendría un circuito eléctrico, un diagrama en bloques de ese circuito eléctrico, ¿no? Bueno, entonces lo que plantea el ejercicio, a ver, vamos a leerlo, es, circuito análogo es este que está acá. Pide cuál tendrían que ser estos elementos que tenemos acá, B2 y M2 y K2, perdón, los elementos que tenemos en la parte inferior del diagrama, de modo que la masa M1, que es la masa que está en la parte central, no vibre cuando se aplica una fuerza A por el seno de omega 0T. ¿No? Pide que hallemos una relación, o el valor de M2 y K2, o una relación entre ellos, para que se produzca esta situación. Entonces, si miramos, ya tengo un montón de futuros ingenieros electrónicos, ¿no? Lo que vamos a tener acá es un generador senoidal, ¿no? A0 por el seno de omega t, ¿no? Entonces, alguno de ustedes, o sea, lo que yo quiero en realidad es que esta masa no se mueva. Si quiero que esta masa no se mueva, sería equivalente a decir que B sub 1 tiene que ser igual a 0. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es lo que debería pasar en este circuito para que la velocidad B sub 1 sea igual a 0 cuando le aplico una señal senoidal? Tendría que estar en resonancia. Bien, ¿y si están en resonancia, quién? B sub K, no, sí, B sub K con M2 están compartiendo, está bien, están entregándose energía entre sí.
Por eso, en el circuito, podríamos decir, el resorte y la masa M2, el resorte K2 y la masa M2, tendrían que estar resonando entre sí para que la impedancia eléctrica equivalente que tendríamos en el circuito análogo me diera una impedancia infinita acá. O sea, si ocurre esto, ¿no? Si omega es igual a, esto era 1 sobre raíz de LC, o sea, L vale M2 y C vale 1 sobre K2, o sea que M2 sobre K2. ¿No? Si se cumple esa relación, estos dos elementos estarían resonando y la impedancia que yo veo para acá en este punto me daría infinita y por lo tanto, al tener una impedancia infinita, no tendría circulación de corriente por la masa, el resorte y el amortiguador. ¿No estamos de acuerdo? ¿Y eso ya sería la relación? ¿Ya puede ser tomado como Y la sí, si yo respuesta? quiero, qué sé yo, si yo conozco la frecuencia de la oscilación y del generador, ¿no? Y impongo uno de los componentes, saco el otro con esta relación. Está bien. Por ahí la pregunta era, ¿te sorprende que no aparezca M1, B y K1? ¿O no? Sí, el tema es que cuando ya lo ves eléctricamente y lo podés Ahí está. Eso por eso relacionar decía con Walter algo. que este es lindo verlo eléctricamente porque si lo querés analizar mecánicamente no es tan fácil de verlo. No, para Eléctricamente, nada. eléctricamente nos muestra por ahí situaciones que por ahí mecánicamente nos resulta difícil interpretar. Este proceso, o sea, esta forma de compensar sistemas mecánicos, se usa en la realidad, o sea, cuando uno tiene máquinas donde tiene cargas desbalanceadas, vamos a suponer, tengo un motor con un elemento rotacional en el cual el momento de inercia no es simétrico respecto del eje de giro, eso genera un desbalance y vamos a tener una fuerza que aparece a la frecuencia a la cual está girando el motor, que va a depender, obviamente, depende de la masa que estamos haciendo girar, la fuerza que va a aparecer y va a depender de la velocidad de giro del motor. Entonces, muchas veces lo que se hace para que el motor no transmita esa oscilación hacia el punto donde está anclado, se generan este tipo de compensadores, ¿no? Esto que tenemos acá, de modo tal se llaman supresores de vibraciones, de modo tal de que el motor no transmita la vibración hacia el soporte o hacia el piso donde está agarrado y sin embargo está moviendo una carga que tiene una fuerza sobre el eje que es oscilatoria, ¿no? Y que puede llegar a ser importante, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros, desde el punto de vista eléctrico es fácil de verlo. Si lo quisiéramos analizar a partir de las ecuaciones mecánicas, podemos llegar a estar unos cuantos días hasta que nos vivamos de que esos dos elementos están transfiriendo la energía a la masa M1 para que no se mueva, ¿no? O sea que la energía de la oscilación se está gastando entre estos dos elementos, ¿no? En realidad no se está gastando porque son reactivos, así que no tenemos pérdida de potencia, sino lo que tenemos, estamos trabajando con la reactiva en ese caso. No sé si quedó alguna otra duda por ahí. Yo me cebé con la resolución y no, la duda iba por otro lado. Sí, entonces para resumir, digamos que los elementos que se mueven a la misma velocidad estarían dentro de la misma malla. Sí, esto siempre es así. Tanto sea en este caso que es de traslación como los de rotación. O sea, en el ejercicio 2, por ejemplo, que vos tenés un sistema que rota
vos lo que tenés que determinar es cuántos elementos están girando a la misma velocidad. Por ahí lo que vas a tener es que las velocidades en los distintos elementos pueden llegar a ser distintas, pero hay que ver cuántos elementos se mueven a la misma velocidad, eso van a estar compartiendo la malla, y los que se mueven a velocidades relativas, eso van a estar en la rama central entre dos mallas, ¿no? Eso es, podemos decir, es una regla que podríamos aplicar en el caso de utilizar esta equivalencia en donde las fuerzas son, o los torques son tensiones, ¿no? Si le aplicamos la otra, bueno, tendríamos que ver que todos los nodos son las mismas, o sea, todos los elementos que se encuentran a la misma velocidad están colgados entre el nodo que representa esa velocidad y masa, y los elementos que comparten velocidades estarían conectados entre dos nodos, ¿no? Pero bueno, dependiendo la equivalencia que tomes, es el criterio con los cuales vas a ubicar los componentes en el circuito, ¿no? Bien, y podríamos ver cómo quedaría el circuito del 2 sin hacer cuentas, como para no perder tiempo. Eso, ¿no? Para verificar cómo quedaría. Sí, el del 2. Vamos a ver. Ahí alcanzan a ver todos el esquema. Por ahí estaría bueno, Walter, si uno de ellos se anima a decirlo. No, por eso, yo ahora voy a esperar, o sea, voy a esperar a ver qué me O digan. por lo menos para hacer un ensayo. Por eso, para ir, a ver perdón, qué se les ocurre, mal. qué se les ocurre a ellos que sería, y yo lo voy dibujando acá en el pizarrón sin que nadie lo El mire. Marquitegui, después, el Marquitegui del grupo. por eso, y después tratamos de ponernos de acuerdo a ver si lo que yo dibujé es real o no. Bueno, o sea, yo lo que tengo acá es que a este sistema le aplico un torque acá en la punta, y eso me genera una velocidad omega 1 sobre este extremo del resorte, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas velocidades distintas tengo? O sea, acá lo único que plantea el ejercicio es que acá tengo, sobre esa masa externa, tengo una velocidad omega 2, pero puede haber un montón de velocidades en el desarrollo de ese sistema que no las tuvimos en cuenta. O sea, la pregunta es, este momento de inercia J1, ¿no? ¿Se va a mover a esta velocidad v sub omega 1? Claro, sí. ¿Por qué? Y pues está unido, bueno, por el resorte y por los amortiguadores. ¿Y qué o sea, perdón, Walter, que intervenga. No, dale nomás. ¿Qué te sugiere ese resorte K1 que está haciendo? Está haciendo ¿Qué una imaginás torsión. que es una torsión? Y cuando vos torsionás, imagínate una barra que se torsiona entre dos extremos. ¿Los extremos se mueven a la misma velocidad? Ah, B2 está fijo, ¿no? Claro. Bueno, B2 sí, pero ponele, miremoslo en K1, que sería representativo. Sí, como esto de rotación, si B2 se es una moviera, torsión, como giraría todo. o sea, omega 1 y el otro lado del resorte K1, ¿tienen la misma velocidad? O sea, el extremo que está conectado a B1, ¿están a la misma velocidad? Transitoriamente, cuando la barra está torsionando. Claro, no tiene la misma velocidad. Ya. La clave acá está en entender qué representan cada uno de esos elementos. Vos bien dijiste, es una torsión, entonces tenés que imaginarte por un momento en la cabeza que es una barra que se está torsionando, entonces identificar ahí que... Claro, fíjate entonces, a ver qué dice Germino, B1 se mueve a una sola velocidad. Claro, es extremo. El otro extremo aparecerá a otra velocidad. Entonces lo que tiene que ir identificando son las distintas velocidades que hay en el sistema, ¿no? Por ejemplo, fíjate lo que sucede con J1 y B2. ¿Quién creen que pasan con esos elementos? J1, ¿entienden lo que está representado ahí? ¿No? Es como un eje que se está moviendo adentro, es un buje, es un cilindro que tiene otro cilindro adentro que se desplaza, ¿no? Lo que está pasando entre J1 y J2.
¿Me escuchan o estoy hablándole al...? Sí, sí, sí. Sí, sí, se entiende. Bien, J1, ¿cómo creen que se mueve con respecto a B2? ¿A la misma velocidad? Bien, entonces estarían en el mismo circuito, ¿no? Porque el punto en extremo de B2 está a un punto fijo. Entonces el Claro, extremo de tenías B2, razón, que es en otra malla. Claro. bien. Y si uno tuviera, yo voy haciendo preguntas, así que como para que ustedes vayan construyendo. B3, ¿qué le parece que va a pasar con B3? B3, ¿qué estaría Y representando? sería el rozamiento entre las dos masas. Bien, que lo representamos normalmente como una ¿qué? En un circuito eléctrico. La ¿Qué resistencia. elemento? Bien. Bueno, ¿Y estaría en resistencia. qué? ¿Estaría en la malla de J1 o estaría en la malla de velocidad de J2? En las dos. Estaría compartiendo entre esas dos mallas, ¿no? Es Claro. lo que decía Walter. Pues se mueve, ese roce surge de la velocidad relativa que tiene el J2 con J1. Entonces eh, va a compartir las mallas entre ellos dos. Va a ser un elemento común a ambas mallas. ¿Sí? Claro, yo lo había entendido como que giraba todo, pero no No, puede girar no, todo porque B2 no, está porque, fijo, ese no gira a la misma claro, velocidad que el resto. exactamente. Fíjate con B4, perdón que siga haciendo preguntas. ¿Y B4 qué pasa? B4 es un rozamiento de J2 contra una superficie fija, ¿no? Entonces, B4 ¿dónde va a estar? En la malla de Ubicado. J2 y nada más. Exacto, exacto. ¿Sí? ¿Y con K2 qué pasa? ¿Un extremo a qué velocidad se mueve? A la velocidad de B1, que De se mueve a la J1. velocidad del otro extremo de K1. Bien, exactamente. Uno va a estar ligado a J1 y el otro a B1. ¿Lo ven? Claro. Sí, sí, ahora sí me quedó más Si claro. uno, Pensé que era toda la misma velocidad, pero no. perdón Walter, que me No, metí. no. Walter, me parece que estaría bueno que lo empecemos a hacer entre Eh, todos, porque estamos teniendo preguntas acá en el bueno, chat. bueno. Hola, hola. Pero ¿Se escucha? tienen la posibilidad, perdóname, yo lo planteo así porque tienen la posibilidad de abrir el micrófono e No, intervenir, ¿eh? a mí yo quería preguntarlo, pero se ve que se me había ido el micrófono. Recién Ah, ahora bien, lo... bien. a- No, no, a- es más interactivo. No tengo problemas que interrumpan. yo había pensado en, o sea, mi gran duda en ese ejercicio era si B1 ponerlo o sea, K1 y K2 yo vi que tenían dos velocidades distintas, entonces Ujú. decidí ponerlos en paralelo, como Bien, diciendo, tengo todas velocidades de un lado y del otro. bien. Y lo circula de arriba para abajo y la otra que lo circule de abajo para arriba. Siempre las corrientes tenían forma de rulo haciendo una malla. Ujú. Un B1, yo B1 lo pensé como si hubiera sido exactamente B4. B1 para mí es lo mismo que B4 y pensé que los dos extremos de los dos resortes se estaban tocando de K1 y de K2. Y ese B1 era una manera de representar una resistencia que estuviera en realidad en serie o sea, harían una forma de red pi, ¿sí? Con capacitores a los costados y la resistencia en el medio. Sí, pero vos fíjate que los extremos de ese amortiguador o de ese rozamiento van a estar girando a velocidades distintas. Ese Distintas. Eso no sería, lo veía. ese sería un equivalente a lo que pasa en el embrague del auto, ¿no? O sea, el motor está girando a una cierta velocidad, ¿no? Y Ujú. las ruedas están girando a otra velocidad distinta, entonces cuando vos apretás el embrague, desacoplás las dos velocidades y cuando los unís, la diferencia de la velocidad entre la rueda y el motor se la va a comer el rozamiento que tenés entre ambos componentes. O sea que en el embrague vos lo que haces es variar El B. la velocidad entre los extremos del rozamiento, ¿no? Acá entre los extremos del rozamiento. Y con una particularidad que ahora cuando planteemos el circuito eléctrico equivalente va a quedar bastante interesante, bastante clara para ver qué es lo que pasa en el embrague del auto cuando apretamos, o
sea, cuando lo tenemos ahí a mitad de camino, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con el torque en ese caso. Si quieren, vamos a ir desarrollando el circuito. Yo acá adelanté un poquito. Tenemos el generador de fuerza, R, y tenemos la velocidad omega 1, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos es el primer resorte, que tenemos K1, creo que se llamaba, ¿no? K1, ¿qué lo pongo? ¿En serie o en paralelo con el generador de fuerza? Paralelo. Tenemos velocidades distintas. Bien, entonces acá tengo un resorte, un capacitor que va a ser 1 sobre K1. Entonces acá voy a tener, habíamos definido por allá atrás omega 2, o sea que vamos a llamarla esta omega 3. ¿No? El segundo elemento que teníamos era B2, el rozamiento B2. Eso es una resistencia. ¿Esa resistencia está en serie con omega 3 o está con el capacitor K1 o está en paralelo con el capacitor K1? Pasa lo mismo. O sea, ¿está compartiendo velocidades o está moviéndose a una velocidad única? Está compartiendo velocidades. Tiene dos velocidades O distintas. sea, una cosa es que yo tenga el amortiguador, vamos a suponer, tengo el resorte, tengo este amortiguador, y tengo este resorte, y otra cosa sería tener este resorte, tener esta barra, y tener este resorte, y que el rozamiento aparezca respecto de una referencia, ¿no? O sea, son dos casos distintos. O sea, que en este caso el rozamiento gira a una sola velocidad, y acá el rozamiento gira o sea, la fuerza de reacción del rozamiento depende de la velocidad con la cual gira este elemento, y acá la fuerza es función de la diferencia de velocidades que tiene entre los extremos, ¿no? Entonces, en este caso existe una diferencia de velocidad porque acá voy a tener omega 1, acá voy a tener omega 3 y acá voy a tener una omega, llamémosle omega 4, que va a ser distinta. Si esta fuese una barra rígida y el rozamiento lo tengo respecto de una referencia, acá yo tendría omega 3 y este rozamiento, si fuese respecto de un punto fijo, dependería de omega 3. O sea que en este caso lo tendría que poner en serie y en este caso lo tengo que poner en paralelo, porque por esta malla va a estar circulando omega 4. Pero el caso de arriba, si Sí. vos tenés uno de los costados empotrados, es equivalente al caso de abajo. Obviamente, sí. Si vamos al último amortiguador que tenemos, que tiene uno de los extremos fijos, obviamente volvemos al caso este que tenemos acá, abajo, Perfecto. este de acá. Pero yo quería plantear la diferencia entre el caso que tenemos en este ejercicio y cuál sería una opción distinta, ¿no? O sea, esta opción que tenemos acá no existe para este caso. Fíjense una cosa, en el circuito que tenemos dibujado arriba. ¿Cuál es la fuerza acá? ¿Cuál es el torque ahí? Sería B por la diferencia entre omega 3 menos omega 4. ¿Qué tengo acá? Ahí la entrada. ¿Qué es? ¿Un generador de tensión, un generador de corriente? Generador de torque, de tensión. Bueno, entonces si yo tengo un generador de tensión, la tensión acá, ¿cuánto vale? Más que en el otro. Y vale la tensión del generador, no puede valer otra cosa si no tengo... Perdón, sí. O sea que esa tensión es la misma que yo tengo acá. Entonces, en este elemento que tenemos acá, que sería un amortiguador, que sería equivalente a un embrague de un auto, fíjense que lo que hacemos es transferir todo el torque que está generando, o sea, todo el par que está generando el motor, lo estamos transfiriendo a la rueda, o sea, lo estamos transfiriendo al otro lado del embrague, ¿no? Tenemos que el motor gira a una velocidad
La rueda gira a otra velocidad, pero la fuerza que estamos poniéndole a la rueda es la misma fuerza que está generando el motor. Entonces, la ventaja que tenemos en el embrague es que nosotros transferimos todo el par del motor, ¿no? Sin bajar las vueltas del motor, que por eso es que no se para el motor, porque no le bajamos las vueltas y transferimos toda la fuerza que genera el motor, se la transferimos a la rueda y podemos mover el auto, ¿no? Entonces, este sería el caso, o sea, transferimos toda la fuerza que está generando este generador de torque a distintas velocidades, o sea, tengo una velocidad de este lado y tengo una velocidad de este, pero la fuerza de un lado y del otro lado del embrague o del amortiguador sigue siendo la misma, ¿no? Es una cosa que es bastante interesante de ver. Bueno, el resorte K2, ¿qué lo tenemos? ¿En paralelo o en serie con B2? Otra vez en paralelo. Bien. Una consulta. Entonces, en ese caso, podríamos. Está bien, Sí. porque ahora lo veo eléctricamente y veo que tengo dos capacitores en paralelo y podría sumarlos. O sea, No, ahora acá no podría. podés sumar nada. Está bien, sí, lo podés sumar. En realidad serían dos barras de torsión que se mueven a velocidades. Lo que pasa es que si Claro, vos lo pones en paralelo, perdés de noción de que se están moviendo a velocidades distintas. Desde el punto de vista eléctrico lo podrías, no habría ningún problema en que lo pongas en paralelo. Sí, sí. bien. No, yo digo por mecánicamente que te den el diagrama, te dicen, che, yo acá tengo primero un resorte de torsión y acá después tengo otro y decís, no, para este de acá. Sí. No, o sea, estamos representando físicamente lo que está haciendo el sistema. Después, ¿qué haces vos para simplificarlo? Eh, Perdón. lo vemos, ¿no? Obviamente sí, los dos se van a generar una fuerza, tienen la misma fuerza, sería equivalente a tener una barra de torsión que sería la suma de las inversas. Pero el tema es si yo quiero determinar cuáles son las posiciones relativas de los extremos de cada una de las barras de torsión, no las puedo poner en paralelo, porque pierdo de vista esa condición que me permite determinar las posiciones que serían las integrales de esas velocidades, ¿no? Ujú. Entonces, dijimos que acá teníamos otro capacitor 1 sobre K2, que se también tiene aplicada la misma fuerza. Acá tendríamos la velocidad con la cual se mueve J1, ¿no? O sea, acá teníamos era B sub 1, creo que era J1 y después por acá afuera no, creo que era más o menos así. O sea que acá esta sería la omega 5, que es la omega con la cual se mueve J1, ¿no? Entonces J1 iría en serie con acá o iría en paralelo, ¿cómo lo colocamos? J1 se mueve a omega 5 o no? Sí, se mueve Omega 5. Va en serie. Bien. Acá tendríamos J1. ¿Hay algo más que se mueva? O sea, a este punto dijimos que está fijo de este lado. O sea, la velocidad relativa de este extremo es 0. Por lo tanto, esta torque que aparece en este elemento ¿es función de omega 5, sí o no? Sí. Entonces lo vamos a poner acá en serie. B sub 3 va en serie con esto, va en paralelo, va masa, ¿cómo lo ubicamos?
Mismo que esta velocidad que tenemos acá afuera es omega 2, la habíamos definido. El torque que yo desarrollo en V sub 3 es función de la diferencia de velocidades, es función solamente de omega 2, es función de omega 5. No sé, por ahí hay alguien sin contesta por el chat, no lo veo, así que avísenme que... Escuché un ruido, no oí claramente No, qué. sí, era yo porque justo te iba a decir si podías actualizar o algo porque hace rato no veía la pantalla y Bien. justo cuando hablaste se me acomodó. Bueno, listo. Ahora sí volví a ver. Bien. Entonces, ya que te tenemos ahí con el micrófono abierto, me podés contestar si ves sub 3. No, espera que me acomode a volver a ver lo que estaba bueno. escuchando solo con audio. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien me puede decir si V sub 3 va a compartir una malla o no? Sí, V sub 3 va a compartir una malla. Bien, Tiene perfecto. dos vertientes, de uno y de otro. Bien. O sea que por este lado vamos a tener omega 2 y por este lado tendríamos omega 5 y esto vale V sub 3. Una consulta. Vos planteaste omega 2 con el mismo sentido que omega 5, por ejemplo, ¿no? Y se supone que lo va a arrastrar. Claro, sí, porque lo va a arrastrar. Sin embargo, en el diagrama está presentado al revés. Ah, bueno, es un problema del tipo que dibujó el diagrama. Yo te digo qué es lo que pasa en la realidad. Está bien, sí. Porque al principio lo vi y dije, no, pero no hay nada que esté acelerando el Está bien. Obviamente. O sea, uno puede tomar los sentidos de las velocidades en el sentido que quiera, obviamente teniendo ciertos cuidados. Y obviamente cuando saque uno la transferencia va a decir de que omega 2 tiene un signo negativo respecto del que yo había planteado en el dibujo anterior, ¿no? O sea, lo único que tienen que tener en cuenta es que ustedes, lo mismo que pasa en los circuitos eléctricos, ustedes pueden plantear corrientes en cualquier sentido y tensiones en cualquier sentido. Lo que no pueden plantear es decir que la corriente por esta resistencia es esta y decir que la tensión es esta, ¿no? Si hacen eso, no lo van a resolver jamás en su vida este circuito equivalente. O sea, ustedes pueden plantear la corriente para este lado, ¿no? Para ese lado, o para un lado o para el otro, es totalmente indistinto. Lo que tienen que tener coherencia es que cuando ustedes planteen la caída de tensión, tienen que tener el mismo signo con el cual están circulando la corriente. Pues si lo plantean al revés, no van a poder encontrar una solución válida para este circuito. O sea, si ustedes plantean que esta velocidad es para aquel lado, la tensión en este elemento tiene que ser positiva acá y negativa acá. Si lo plantean al revés, lamentablemente no van a poder encontrar una solución correcta, ¿no? O sea, esta omega 2 ustedes podrían plantearla en el sentido contrario. Lo que tienen que tener en cuenta es que ahora en este V3 van a tener que tener una caída de tensión en este sentido, ¿no? Que cuya tensión va a ser omega 2 más omega 5 multiplicado por V3, ¿no? Después la resolución del ejercicio les va a decir que esa omega 2 va a tener un signo negativo, pero lo importante es que sean coherentes en función de cómo toman los sentidos de corriente y cómo toman las tensiones en los componentes, ¿no? Vamos a ir con la que veníamos hasta ahora, ¿no? Panther, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Bueno. ¿Te molesta si hacemos un cambio de ¿cómo es? Porque varios de nosotros estamos intercalando. Bien, bueno. No. Esperen. Sí, yo te volví a ver, no sé, por un segundo y otra vez se me cortó la imagen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les mando un link de Meet. ¿Todos tienen Meet? Sí. Sí. Bueno, les mando un link de Meet y nos conectamos al link de Meet, si les parece. Dale, muchas gracias. Sí, excelente. Bueno, ahí ven toda la pantalla. Sí, se ve. Bien, perfecto. Sí, se ve. Bueno, entonces nos quedaría por ver cómo hacemos con J2 y B sub 4.
cómo lo ubicamos en este diagrama. Van en paralelo con B3, van en serie entre sí y en paralelo con B3. La fuerza de reacción de B4, del rozamiento este que tenemos acá, es proporcional a una velocidad única o a una diferencia de velocidad. Yo estoy viendo la pizarra, pero no veo si alguno hace por ahí algún comentario por el chat, por eso es que les pido a ver que me hablen así. Vemos cómo ubicamos a esos dos componentes, ¿no? O sea, obviamente J2 se va a mover a omega 2 porque no se puede mover a una diferencia de velocidades porque se estaría desarmando la masa, ¿no? No puedo tener la masa que se mueva a dos velocidades distintas. Ahora B4, ¿qué lo pongo? ¿En serie con J2 o lo pongo en paralelo con B sub 3? ¿Dónde lo ubico? Al B sub 4. En serie con J2. Perfecto. Bien. Bueno, ese sería el circuito eléctrico equivalente de este sistema mecánico de rotación que tenemos ahí. Fíjense que aplicar una fuerza acá es lo mismo que aplicarla en este punto. O sea que si la fuerza que yo le estoy aplicando a J1 es la misma fuerza que le apliqué a K1 y que le apliqué a B2 y que le apliqué a K2. ¿No? Si lo miramos desde el punto de vista de fuerzas, no hay diferencia entre esta fuerza. O sea, es que sería lo mismo que yo le esté aplicando la fuerza a J1. ¿No? Desde el punto de vista de las velocidades, no, porque las velocidades van a tener distinto comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de aplicarle un torque en el extremo del sistema, lo hago girar a una velocidad fija? O sea, está parado y lo empiezo a hacer girar a una velocidad fija. ¿Qué es lo que pasaría con el generador? ¿Dejo ese generador así como está o tengo que cambiar el generador para analizar esa situación? Creo que ahí tendrías que cambiar el generador por un generador de corriente. Bien, Ya está. entonces yo lo que tendría que hacer sería cambiar esto, poner acá un generador de corriente cuyo valor sea la velocidad con la cual, omega, vamos a poner, omega con la cual estoy haciendo girar. Y es lo mismo, ahora es lo mismo, la fuerza que voy a tener en estos puntos. Obviamente van a ser las mismas que las que tenía, pero el análisis es el mismo que tenía, que había hecho antes. O sea, obviamente estos tres elementos van a compartir el torque, pero ahora el torque va a depender del paralelo de estos tres elementos, ¿no? Entonces, podemos decir, va a estar condicionado. En el caso anterior seguían sin ningún tipo de deformación a la fuente de tensión que yo le puse, pero ahora, obviamente, el torque ese va a depender de estos elementos que antes no dependían, ¿no? Entonces, si yo hubiese planteado el caso anterior con un generador de tensión acá, ¿no? R, un generador de tensión, la transferencia que hubiese obtenido, por ejemplo, para cualquiera de aquellos omega 2 respecto de R, hubiese tenido 1 segundo orden, ¿no? Porque tendría esta bobina y ningún otro elemento que almacena energía más. Entonces como acá tengo aplicado en todos los puntos R, lo único que vería en el sistema serían las dos inductancias, o sea que esto me quedaría una transferencia de segundo orden, ¿no? Debido a estos dos elementos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le aplico una velocidad angular acá, ¿no? Dijimos, estos dos capacitores van a estar en paralelo, o sea que van a ser un solo capacitor. Sin embargo, omega 2 respecto de omega, en este caso va a ser de tercer orden.
porque van a tener que tener en cuenta el valor del capacitor que queda acá en paralelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tensión acá no está impuesta por el generador, como en el caso de la tensión que me eliminaba la posibilidad de que esto me genere una constante de tiempo. En el caso de una velocidad sí, porque esto me está generando una constante de tiempo adicional para ver la respuesta de esta tensión que antes no la tenía en cuenta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fuente con la cual alimento, me puede llegar a cambiar el orden de la transferencia cuando la calculo. No sé si queda algún otro punto que te gustaría que aclaremos. No, por mí no. Quizá de este ejercicio, no. Bien. Yo hago la última consulta que tengo y ya dejo que el resto. Perdón, No, está bien. no sé. Creo que fue positivo para todos lo que desarrollamos, así que por ahí algunos ya lo sabría y se aburrió un rato, pero bueno, pedimos disculpas a los que no ya habían resuelto el ejercicio por este tiempo, ¿no? Decime, Franco. Quería consultar del ejercicio 6, no sé si lo tenés por ahí, Sí, porque hay uno de los amplificadores operacionales que sí. trabaja en modo conmutado y no sé Oh, cómo. no, esto es lineal, o sea, acá conmutado, ¿no? Eso se lo dejamos a Rogelio para el segundo cuatrimestre. No, esto es todo lineal, acá no puede haber nada conmutado. ¿Sí? Sí. Entonces me había equivocado en el segundo amplificador, porque el segundo amplificador parece que tiene una realimentación. Ah, es negativa, no era positiva. Acá no. Disculpa. Igual de todas A ver. formas, si fuese positiva, seguiría siendo un Claro, sistema eso iba a decir, lineal. que no representa conmutado el hecho del signo de Seguiría realimentación. siendo, o sea, que sea inestable no quiere decir que sea conmutado, o sea, va a oscilar o Bueno, va a saturar en algún lugar, pero va a seguir siendo lineal, ¿no? genial. En ese caso, mi consulta es, yo tengo los apuntes viejos de Circuitos 1, podría reemplazar cada uno por la equivalencia que ya estaba en Circuitos 1, que ya te decían, bueno, si ya tenés tal y tal cosa, Sí, totalmente, de tal. totalmente. Sí, también se puede resolver aplicando mallas, se puede resolver aplicando superposición. Por ejemplo, si vos tenés por ahí vamos a mostrar, así lo ven todos que estamos hablando. No, no vi que era, pensé que estaba trabajando en modo conmutado, ¿no? Lo vi y me asustó, dije, no, no sabía cómo meter un conmutado ahí. No. Lo que tenemos acá, por ejemplo, nosotros en este podríamos aplicar superposición, o sea, podemos considerar que acá, obviamente a la salida de este operacional, vamos a tener un generador de tensión que va a ser de valor B0 y podríamos en este circuito aplicar superposición, hacer B0 igual a 0 y calcular la transferencia desde de B1 a B sub i con B0 igual a 0 y después hacer B1 igual a 0 y calcular la transferencia de B1 a B0 con BI igual a 0 y podríamos calcular la transferencia de este operacional aplicando superposición, ¿no? Calculando la tensión en este punto y haciendo 1 más esta impedancia sobre esta para cuando BI es igual a 0 y cuando B0 es igual a 0 este punto va a estar a 0 volt y tengo esta impedancia menos esta impedancia sobre esta y la suma de las dos acciones me daría como resultado B sub 1. O sea, pueden aplicar el método que más confianza le tenga, ¿no? Nosotros somos muy pedestres y nos gusta aplicar nodos y mallas, pero pueden aplicar cualquiera de los métodos que conozcan. Por ahí cuadripolos sería demasiado ambicioso, ¿no? Hacer algo un poco más. No, está perfecto, está perfecto. Buenísimo. No, pero se podría resolver. O sea, por ahí un método interesante para aplicar en este circuito sería aplicar diagrama en bloque. O sea, plantear las ecuaciones como uno las imagina o como uno las resolvería aritméticamente, pero por ahí tirarse de dibujar esas ecuaciones en un diagrama en bloques, ¿no? Por ahí queda bastante
piola el analizarlo de esa manera, este circuito. Más pensando por ahí en el tema que viene, porque o sea, desde el punto de función de transferencia, por ahí mucho detalle no necesitamos, entonces podemos plantear bloques muy generales y que involucren muchos componentes. Por ahí, para el tema que viene, por ahí necesitamos un poco más de detalle y por ahí sería interesante que puedan plantearlo desde el punto de vista de los diagramas en bloques con un poco más de detalle. Pero por ahí hay gente que lo puede resolver sin necesidad de plantearlo de esa manera, ¿no? Pero, o sea, la idea es sacar la función de transferencia, o sea, sáquenla como a ustedes mejor les parezca, ¿no? Creo que lo que pedía era las 3 funciones de transferencia. Por ahí planteando el diagrama en bloques, lo que queda, bueno, la diferencia entre estas dos va a ser una ganancia, ¿no? Entre B1 y B2 va a ser una ganancia, pero por ahí si uno plantea B0 y tiene que plantear B1, tiene que calcular 2 funciones de transferencia distintas. Por ahí si uno lo plantea en un diagrama en bloques y simplifica los bloques, por ahí lo único que tiene que hacer es cambiar de lugar la salida y resulta más fácil de operar, ¿no? Pero bueno, cada uno fíjese a ver cómo. Acá la cuestión, nosotros le tiramos un montón de herramientas y ustedes obviamente se van a sentir más cómodos usando una herramienta que otra, ¿no? Habrá gente que le resulta más cómodo sacar un tornillo con un destornillador y bueno, habrá gente que se acostumbró a sacarlo con un cuchillo y le resultará más fácil sacarlo con un cuchillo, pero obviamente uno tiene que buscar el método que le resulte, al cual le tenga más confianza, y obviamente eso lo van a tener que hacer resolviendo los ejercicios, ¿no? No hay otra forma de generar confianza sobre un método si uno no lo probó y sabe que le va a dar buenos resultados. Entonces, al parecer, Franco se gastó todas las preguntas que había, o sea, arrancó de muy abajo. Sí, yo ya me gasté todo. Arrancó de muy abajo y se llevó puestas todas las preguntas. Casi que necesité un montón de que me los hagan los ejercicios. Pasa que, no sé, siento que me choco contra una pared cuando arranco con un ejercicio nuevo. Por eso, qué sé yo, ahora más o menos tiene una idea de cómo encararlo. O sea, la idea sería que, bueno, si tuvieron inconveniente en resolver alguno de los ejercicios anteriores, olvídense de lo que hablamos hoy y intenten de vuelta ustedes por sus propios medios. O sea, yo creo que estoy grabando esto. No sé qué tan. Sí, todavía estoy grabando. Por ahí, bueno, haremos una limpieza de todos los movimientos de plataforma y eso, y por ahí después lo subimos la consulta al campus para que la tenga por la duda si no pudieron anotar algunas cosas y le quedaron algunas cosas pendientes. Así que si nos olvidamos por ahí la clase pasada de por ahí de grabarlo, pero bueno, algunas cosas volvimos a repasar en la clase de hoy. Sí, estaría genial. No, por eso, o sea, después le corto las partes donde no hay nada que sirva y lo subimos al campus. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. No, por mí no. Bueno, yo me voy retirando. Espera un cachito. O sea, la semana que viene vamos a empezar a ver el tema nuevo. O sea, que el martes que viene por ahí ya estaríamos que empezar a ver el tema de variable estado. O sea, según figura en el programa de señales y sistemas, algo deberían haber visto, pero como somos conscientes de que eso fue antes de la pandemia, entonces ya, como si en muchos casos prescribió, vamos a volver a repasar todos los temas referidos
los modelos de estado vamos a tratar de darle la impronta que nos va a servir a nosotros para avanzar en la materia. No cambia mucho respecto de lo que venimos haciendo hasta ahora, o sea que no va a ser muy grande el salto, o sea, van a tener que seguir usando las mismas herramientas que venían usando hasta ahora, con la única diferencia que, bueno, si en vez de orientar la solución del diagrama en bloques o de las ecuaciones de nodos que planteen para resolver un circuito eléctrico equivalente a poder encontrar una función de transferencia, lo vamos a dirigir hacia el objetivo de plantear un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea que todas las herramientas que venimos usando hasta ahora, ya sea los diagramas eléctricos equivalentes, los diagramas en bloque digamos, y toda la matemática que veníamos utilizando va a seguir sirviendo con, obviamente, al planteo de un modelo matemático distinto de lo que sería una función de transferencia o una ecuación diferencial de orden superior, ¿no? La idea es poder representarlo como un sistema de ecuaciones de primer orden lineal, ¿no? O sea, no es muy difícil el tema, lo que obviamente van a tener que seguir practicando de poder encontrar las ecuaciones a partir de la resolución de sistemas físicos, ¿no? O sea, en la guía de la guía 2 van a seguir encontrando ejercicios de esto de modelado de sistemas físicos, térmicos, mecánicos y hidráulicos, y la idea es, lo podrían resolver a partir de la función de transferencia, pero llevarlos a un modelo matemático distinto, que sería en este caso el modelo de estado, ¿no? O sea que desde el punto de vista práctico no van a encontrar mucha diferencia entre plantear un ejercicio para un lado o para el otro, o sea, hasta un cierto punto van a ser la misma resolución, y bueno, a partir de un cierto punto uno irá hacia el lado de la transformada de Laplace y en el otro caso irá hacia el lado de las ecuaciones diferenciales, pero podemos decir que creo que con los ejemplos que están en la teoría y con los ejemplos que tenemos planteados ahí, los ejercicios resueltos de la guía que tenemos subidos en video, tendría que más o menos encontrar cuál sería la mecánica para plantear el modelo. Así que no vamos a descartar esto porque podemos decir que estamos siguiendo, pero la idea sería que en lo posible, si vamos a utilizar la primera parte de la próxima clase en tratar de, por ahí aquellos que vienen más avanzados, de ver la parte de modelo estado, y bueno, si vemos que terminamos con las consultas de modelo estado, seguiremos viendo estos ejercicios de la guía 1 o las dudas que le resulten de la resolución, ¿no? O sea, por eso antes de que por ahí se empiecen a ir, quería aclararle esta situación. Igual, de todas formas, ya está subido el cronograma a tanto el campus como a la página web, o sea que ahí más o menos van a tener idea de qué fecha les van a tocar los parciales. O sea, yo los pusimos de manera tal de que estén distanciados de los de mediciones, que eran los que tenía yo más o menos la fecha, así que por el lado ese no van a tener problemas. No sé si están cursando alguna otra materia, ya se va a complicar un poco más porque por ahí ya ahí no tengo tanta cercanía como para pedir los cronogramas y ajustar las fechas, ¿no? Walter, Sí. una cosita más para hacer. Sí, ¿cómo? Anduvo muy bien Google Meet. No sé si opinan los chicos de quedarnos con una plataforma, con un link a Google Meet. Sí, el problema de Google que tenemos que ir armando, no sé cada cuánto caducan las reuniones. Por ahí lo que vamos a tener que hacer es, por ahí yo les pego en la página web, es el día de la clase, donde dice el link, o tanto en el campus como en la página web, donde está el link, le pego el link del día, así pueden entrar a través de esos medios y no tener que mandarlo. Si no, se los publico. Están todos anotados en el campus, ¿no? Sí, igual creo que Meet no tiene límite de tiempo, ¿no? Es como O sea, que yo puedo usar esta misma página la semana que viene, por ejemplo. Creo que sí, no tiene límite de tiempo. Lo que sí tenés que invitar a los que van llegando.
Por ahí segundo. No, sí, aceptarlo no tengo problema. Yo he reutilizado un mismo enlace de Google Meets. Bueno, Me ha vuelto a funcionar. entonces lo que Yo creo que hacemos, sí. bueno, probamos, indefinido. de última si no funciona, o sea, yo ahora le pego tanto en el campus como en la página web este link que usamos hoy y probamos la semana que viene, el martes que viene, cuando nos conectemos, de conectarlo al mismo. De última si no funciona le pasaré otro link a través de los avisos del campus que le van a llegar por mail, ¿no? Sí, estábamos hablando con Marquitos recién en el chat de que se escucha bien y se ve bien, así que Bueno, perfecto. vamos Sí, a quedar con esto. el problema que tenés con Meet es la cantidad de gente, pero no somos muchos, así que no creo que superemos la cantidad de personas máxima. Bien. Bueno, entonces yo ahora después le pego el link tanto en el campus como en la página web y así ya les queda y pueden entrar por ahí. Genial, buenísimo. Bárbaro. Genial. Muchas gracias. No, por nada. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chicos. Hasta luego. Chau. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.